Buenos días, tardes o noches. El propósito del video es justamente defender el ensayo que realicé sobre tierras de Poniente. Y nada, continuamos. Eh, Reiteramos el título, que es Tierras de Poniente. Fue escrito por John Maxwell Coetzee, que es un escritor y novelista sudafricano que se encuentra nacionalizado en Australia desde el año 2003 y reside dentro de la ciudad de Laiva desde el año 2002. Entonces, nada. Algo destacado de este autor es que recibió un premio Nobel en la categoría de literatura, justamente por el análisis sociológico que realiza frente a las estructuras de poder que se pueden encontrar presentes dentro de una sociedad. Y nada, esto sería lo más destacado del autor. Continuamos. Hablando de mi ensayo, realicé un análisis jurídico desde una perspectiva sociojurídica, centrado principalmente en la ocupación territorial, el derecho de propiedad y el abuso de poder dentro de contextos coloniales. El enfoque jurídico del trabajo consiste en identificar un hecho jurídico central dentro de la obra, en este caso fue la ocupación, y bueno, de forma violenta evidentemente, sobre tierras que ya tenían un dueño, y contrastarlo con principios del derecho. En este caso yo decidí basarme en el Código Civil para realizar mi trabajo, y especialmente lo relacioné con el dominio y la protección de la propiedad. La idea principal del ensayo, o lo que se busca, es justamente demostrar cómo una aparente legalidad puede encubrir situaciones profundamente injustas cuando el derecho se encuentra separado de la ética y de la dignidad humana. En primer lugar, es importante definir el concepto jurídico de ocupación. Desde el derecho civil, la ocupación es un modo originario de adquirir el dominio, pero solo es válida cuando recae sobre una propiedad que no tiene dueño, o sea, que no pertenece a nadie, y siempre que no se vulneren los derechos ajenos. El Código Civil ecuatoriano establece que no es legítima la ocupación realizada sobre tierras que ya tienen un dueño ni aquella que se ejerce mediante la violencia. En Tierras de Poniente, Coetzee presenta la figura del colono europeo, que ingresa a territorios habitados por pueblos originarios, pero los concibe como espacios vacíos, como si no existiera la propiedad previa que justamente estaba en tenencia de los pueblos originarios que habitaban ahí y desarrollaban su colectividad dentro de este espacio. Esta idea de territorio vacío no viene desde la inocencia o desde el desconocimiento, al contrario, sino es una forma de justificar jurídicamente el despojo que posteriormente se realizará a estas personas. El colono, podríamos decir que actúa convencido de su fuerza y su presencia, y en función de eso establece que tiene un derecho natural sobre la tierra, también sobre los animales, la naturaleza podríamos decir también, e incluso sobre las personas que ya vivían en este espacio y contaban con estructuras o a su vez ocupaciones que obviamente se vieron afectadas posterior a su llegada. Desde una perspectiva jurídica, esta conducta constituye un hecho jurídico ilícito. No estamos frente a una ocupación legítima, al contrario, estamos frente a una apropiación violenta de bienes ajenos. La obra muestra cómo se producen efectos jurídicos reales, como la pérdida de tierras, la violencia e incluso la muerte, pero estos efectos no se sostienen bajo el derecho, únicamente se sostienen bajo relaciones de poder que se fueron estableciendo dentro de este contexto. Además, Coetzee evidencia una dimensión sociojurídica muy relevante, la negación del otro como sujeto de derecho. En este caso los veía, podríamos decirlo, como seres inferiores y por ende como que no pudo establecer una relación bajo la cual ellos tengan derecho o a su vez posibilidad de mantenerse dentro de estas tierras, obviamente en sus actividades habituales. Al contrario, fueron subversionados por el poder mediante la fuerza y obviamente esto acabó en el despojo de sus tierras. Y nada, los pueblos originarios, obviamente reiterando esto, no son reconocidos como titulares de derecho, lo que le permitió al colono actuar sin cuestionamientos morales ni jurídicos. Esta lógica es característica también del derecho colonial, donde la legalidad se convierte en una herramienta de dominación y no en una limitación del poder. Y nada, también algo muy importante de la novela es que llega a criticar el lenguaje jurídico y técnico para normalizar la violencia, estableciéndolo como que el lenguaje formal muchas veces puede resultar coercitivo en vista de que actos como el asesinato o el despojo se presentan como necesarios, racionales o incluso como correctos, lo que demuestra que el problema no solo es la norma, sino la forma en la que el derecho puede ser utilizado para legitimar barbaries o a su vez hechos que evidentemente están separados de la ética y de la moral. Y nada, para concluir, Tierras de Poniente permite identificar claramente cómo la ocupación territorial que el derecho civil tiene como hecho regulado se transforma en un mecanismo de despojo y de forma evidentemente ilegítima. Al contrastar la narrativa de Coetzee con el Código Civil ecuatoriano, se evidencia que la ocupación solo es válida cuando respeta a la propiedad ajena y la dignidad de las personas, condiciones que están completamente ausentes dentro del contexto colonial que se describe dentro del novela.
La obra nos deja una reflexión fundamental para quienes estudiamos derecho. La legalidad no es siempre sinónimo de justicia. Cuando el derecho se pone al servicio del poder y se desconecta de los principios éticos, puede convertirse en una forma de violencia institucionalizada. Por esto, Coetzee nos invita a cuestionar críticamente el papel del derecho y a recordar que su finalidad última debe ser la protección de la dignidad humana. Muchas gracias.